Muy buenos días de Dios. Bienvenidos a miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario, 17 de junio de 2020. Quisiera recordarles que ahora estamos ofreciendo misas en el aire libre detrás del banco de comida los sábados y domingos. ¿Necesitas un boleto para entrar? Puedes recoger un boleto de la oficina, en la ventanilla de la oficina, miércoles y jueves entre 5 y 7 de la tarde. Las misas, sábado a las 7 de la tarde, inglés, 8:30 español. Domingo, 7 español, 8:30 español. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre en nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Tome asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para la misa de hoy. Primera lectura. Apareció un carro de fuego y Elías subió al cielo. Lectura del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que me pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas y no se separaron. Entonces dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Amemos al Señor todos sus fieles. Amemos al Señor todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas
y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor todos sus fieles. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que está ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunas, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura tenemos dos profetas, Elías y Eliseo, y ya ha llegado el momento para Eliseo a morir. Y también tiene un discípulo. Para entender un poco mejor, Eliseo es profeta, pero no del grupo que rodea del rey. Es más puro. El grupo de 50 en la corte del rey ya complacen al rey. Pero tiene otro discípulo también, Eliseo. Y Eliseo, obvio, va a ser su heredero, no hay otro. Y Eliseo dice, Elías dice, bueno, yo voy a desaparecer. Y Eliseo dice, es decir, salir, morir en secreto, en privado. Y Eliseo dice, no, te sigo. Bueno, ok. Sí. Y por Dios y por tu vida que no dejaré ir solo, y si fueran los dos juntos. Y después se detuvieron los dos a cierta distancia de ellos, a la orilla del Jordán. Y ahí Eliseo hace un pedido, quiere el doble. Doble es decir, lo que el hijo mayor de una familia recibe, el doble de lo demás en la familia. Él quiere eso. Elías dice, eso es bien fuerte. Bien fuerte. Vas a sufrir si tienes mi carga. Pero reconozco eso, sí. Está bien. Desde ahí toca el río y se abre como abrió el mar para Moisés. Es decir, ese profeta tiene el poder de Moisés. Okay.
y después de cruzar, como el pueblo cruzó en el Éxodo, ya los dos están al otro lado, recibe el mantel, es como, digamos, el vestido oficial del profeta Elías. Y Eliseo vuelve al río y toca y abre. El poder de Moisés. Y para cruzar el río otra vez y volver a ese grupo de 50 profetas oficiales, Eliseo no se hizo integrante, pero chocaba constantemente con ellos y sufría mucho por ellos. Y él sabía eso. Y Elías había advertido que así iba a ser. Pero no importa, seguía como buen discípulo. En el Evangelio hoy día Jesús dice, deberíamos hacer lo correcto porque somos a la imagen de Dios. Nuestra motivación no debe ser para ganar alabanza, para ganar reconocimiento. Esos son motivaciones que corrompen. Esos corrompen. Deberíamos siempre actuar con motivos puros de generosidad, entrega y amor. Oremos. Nosotros recibimos el doble en el bautismo. Rezamos para que podamos ser voces de Dios en nuestro mundo, en nuestras situaciones. Cuesta lo que cuesta. Roguemos al Señor. Oremos para que siempre podamos hacer las cosas por motivaciones bonitas, puras, no por el reconocimiento, la alabanza de personas. Por eso roguemos al Señor. Y oremos por los estudiantes que están en sus últimas semanas de clases y pruebas. Rezamos para que reciban un poco más de iluminación y energía y que que tengan éxito en sus estudios y sus notas. Por eso roguemos al Señor. Y por las intenciones de sus corazones. Ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y vinos que compartamos la divinidad de quien se ha dado participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das el género humano el alimento que lo sostiene, el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación. Date gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, Santo. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques a sus dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz en unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo esté siempre con todos ustedes. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará sanar. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleva a efecto la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para amar y servir. Gracias a ustedes.